Bienvenidos a mi video. Mi nombre es Katherine Orellana, estudiante en la carrera Licenciatura en Comunicaciones. Cuando observamos lo que está sucediendo a nivel mundial, nos damos cuenta de que no estábamos listos para afrontar esta situación. Evidentemente, unos países más desarrollados que otros sí cuentan con las herramientas para poder brindar una mejor educación. Sin embargo, no todos los estudiantes han afrontado esta situación de la misma manera, y es que bien sabemos, la pandemia ha causado un impacto en la salud mental de las personas. Las escuelas están cerradas desde marzo y continúan así hasta la fecha por la crisis del COVID-19. ¿Qué efectos traerá o ha conllevado esto a la educación? La brecha digital en primer lugar. La incidencia de esta brecha digital en la educación es obvia y tristemente mayor en países en vías de desarrollo. Hoy en el mundo hay aproximadamente 1.650 millones de estudiantes fuera de las aulas debido a la pandemia del coronavirus. La mitad de ellos, unos 826 millones, no tiene acceso a un ordenador y el 43%, que equivale a 706 millones, no tiene internet en el hogar, según esos datos del Instituto de Estadística de la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El segundo es la distancia entre el profesor y el alumno. Al no tener un contacto físico, resulta difícil para el docente tener un monitoreo estricto del avance del alumno y del aprendizaje, ya que posiblemente no exista el mismo compromiso de parte del estudiante. En tercer lugar, es importante mencionar las escuelas o instituciones de educación privada. Estas dependen del pago de los padres, junto a la caída o reducción de los ingresos familiares, podría implicar el abandono de muchos estudiantes y por ende un atraso en su proceso educativo. Ahora bien, no podemos hablar únicamente de lo malo que ha sucedido. Una frase célebre dice: todo caos esconde una oportunidad. Las situaciones difíciles también sirven para mejorar, y aquí recalco la labor del Ministerio de Educación de nuestro país a través del programa educativo Aprendamos en Casa. Las franjas educativas que transmiten están siendo incluyentes porque el medio o canal de comunicación que están utilizando es accesible para los estudiantes. Además, existe también una planificación para cada asignatura y es compartida a los estudiantes a través de la web. Los contenidos incluyen videos y documentos extras de lectura para que el estudiante se enriquezca de más conocimientos. En efecto, es necesario que los padres de familia estén pendientes y brinden apoyo a sus hijos. El mismo concepto lo dice: la familia es la base de la sociedad. ¿Por qué mencionarlo en este punto? Porque es importante que cumpla su función como tal. El aprendizaje que adquiera el niño o el adolescente dependerá hoy también del tipo de formación que tenga en su hogar y las normas culturales que practique su familia. Muchas de las mejoras educativas podrían tener un efecto positivo a largo plazo, es decir, las habilidades digitales que están siendo adquiridas tanto en los docentes como en los estudiantes. Asimismo, ver el papel fundamental que juegan los medios de comunicación y la importancia de que esto mejore en su calidad de programación, reconociendo que son una influencia en la sociedad. También el involucramiento de los padres de familia en la formación de sus hijos. De la misma manera, el gobierno es consciente del desafío que tiene en el área de la tecnología, tanto en conectividad como en las herramientas del hardware. Todo esto debe de servir para tomar políticas que fortalezcan la educación de nuestro país. Una vez que los establecimientos escolares reabran sus puertas después de la cuarentena producida por la pandemia del coronavirus, el retorno a clase deberá de incluir todo el protocolo con las medidas sanitarias y por ende se debe de formular un plan. Muchos países ya abrieron las escuelas. La forma en la que ellos han organizado la vida escolar después de la pandemia nos puede servir de ejemplo aquí en El Salvador.
En Austria, los estudiantes se dividirán en grupos para asistir a las escuelas día por medio y respetar así el distanciamiento social necesario. Israel comenzó un retorno escalonado que continuará en las próximas semanas y estableció un límite máximo de 17 estudiantes por aula. Dinamarca, uno de los primeros países de Europa que cerró las tiendas, restaurantes y escuelas, recibió nuevamente a los niños en los centros educativos. Los escritorios están colocados de tal manera que los estudiantes permanecen al menos a 2 metros de distancia. Los estudiantes ahora almuerzan en los salones de clase, con el objetivo de evitar que se concentren en grupos grandes durante el descanso. Una escuela primaria de China entregó a los niños sombreros para utilizar en el aula, que los ayudan a mantener las distancias requeridas. Y por último, todos los sitios donde los estudiantes y profesores retornaron a las aulas, las mascarillas parecen ser la constante. Ahora bien, es importante no olvidar dentro de las medidas que no todos los estudiantes han sido constantes en sus actividades académicas. Y por ello es recomendable que al retornar las clases se implemente un proceso con 3 etapas, tal como algunos países ya lo están realizando. ¿Cuáles son estas 3 etapas? Diagnóstico, nivelación y adecuación curricular. El primero deberá de medir el aprendizaje de las y los estudiantes y de su estado socioemocional, especialmente por el impacto que puede haber producido el encierro. La nivelación, que es donde se deberán abordar los aprendizajes fundamentales en los distintos niveles, con el propósito de reducir la brecha de los aprendizajes escolares que deberían tener logrado los estudiantes. La adecuación curricular, dado que no será posible abordar todos los contenidos del año, producto de la suspensión de las clases, será necesario realizar las adecuaciones curriculares que permitan asegurar el desarrollo de las unidades de aprendizaje más relevantes y, de ser necesario, integrar contenido de distintas asignaturas. En conclusión, toda esta situación debe llevarnos a la concientización. ¿Cómo estoy respondiendo yo ante esto? Y aquí enmarca la importancia de la resiliencia ante los momentos difíciles. Como estudiantes y como ciudadanos, debemos adaptarnos al medio y poder sacar ventaja de donde podamos para mejorar. Y así el tiempo que pasemos en casa nos sirva para practicar hábitos que mejoren nuestro intelecto. Gracias por ver mi video, espero que hayas aprendido un poco acerca del tema.